muesca ahí en el endometrio, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa en el día 11 y 12? ¿Ya? Ustedes han visto que el día 9 era el periodo lacunar o periodo de laguna, ¿no? Que se formaba en el sincitio trofoblasto. ¿Ya? ¿Para qué eran esas lagunas? Están viendo aquí para qué se formaron, ¿ya? Ustedes saben de que todo tejido del cuerpo humano tiene que estar vascularizado. Hay excepciones, hay, ¿ya? Pero en su mayoría todos tienen que estar con vascularización. Le tiene que llegar nutrientes, oxígeno, ¿no? Entonces, están viendo, se llaman sinusoides maternos. Ya estos son capilares. Ya ustedes saben de que en el aparato circulatorio nosotros tenemos venas, tenemos arterias, arteriolas, metarteriolas y capilares por último. Es la parte más pequeña de la circulación, es en la microcirculación, ¿no? Es donde se da el intercambio de nutrientes. Bueno, estos son sinusoides maternos, es lo mismo que le diga capilares maternos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Como este blastocito, ¿ya? Está implantándose en el endometrio, ¿ya? Y, o sea, está invadiendo esta zona, ¿ya? Y al invadir va a llegar al punto donde van a erosionar esos capilares y va a mezclar, y, o sea, va a unirse la sangre que está circulando por los capilares, se va a unir a las vacuolas que había ahí, ya a las lagunas, mejor dicho, a las lagunas que había en el sitio trofoblasto, y de esa manera esa unión de la sangre entre los sinusoides maternos y las lagunas del sitio trofoblasto va a dar a inicio a la circulación uteroplacentaria. Pregunta de examen, eso ya, anótenselo eso. ¿En qué día se da la circulación uteroplacentaria? Se da en el día 11 y 12, ¿ya? Y entonces, otro cambio que estoy viendo acá es de que ven este nuevo color que apareció acá, ¿no? Esto de acá se llama mesodermo extraembrionario. Ya mesodermo extraembrionario, no se van a confundir con algo que van a ver en tercera semana que se llama mesodermo. Ya hay ectodermo, mesodermo, endodermo, ya. No se confundan con eso. Ya esto también se llama así. Se llama mesodermo extraembrionario. Ya es un nuevo tejido, ya que es tejido conjuntivo laxo, ya, que se origina de entre el citotrofoblasto y la membrana exocilómica de Heuser, ya entre el saco vitelino primitivo y el citotrofoblasto, o sea, internamente al citotrofoblasto y externamente al saco vitelino primitivo, ¿ya? Eso se llama mesodermo extraembrionario, ¿ya? Y ese mesodermo extraembrionario ya van a empezar a salir acá como vacuola, ya se van a empezar a separar, como están viendo acá, ¿ya? Y todas esas cavidades, así como pasaba en el sincitio trofoblasto, van a empezar a confluir, ya empiezan a confluir, y eso va a hacer de que se forme otra cavidad, aquí lo están viendo, ¿ya? Esto que está acá, este espacio que ven acá, es el mismo espacio que se está empezando a formar acá, ¿lo ven? ¿Ya? Entonces, eso va a dar origen a otra cavidad. Aquí dijimos, esta es la cavidad amniótica, ¿ya? Esta es la cavidad exocelómica. Bueno, ahora vamos a tener otra cavidad, que es la cavidad coriónica, ¿ya? O cavidad extraembrionaria también se llama, ¿ya? Entonces, cavidad amniótica, cavidad exocelómica y nueva cavidad que se origina en el día 11 y 12, cavidad coriónica, ¿ya? O cavidad extraembrionaria, ¿ya? Y ahora, como le estoy diciendo que esas vacuolas van a empezar a confluir, ¿ya? Van a confluir todo esto y se van a dar dos capas, ya dos capas, se va a dividir en dos capas este mesodermo extraembrionario, ¿ya? Uno va a ser el mesodermo somatopleurico extraembrionario, ¿ya? Y otro va a ser el mesodermo esplagmopleurico extraembrionario. ¿Cuál? ¿Ya? Acuérdense que el que está pegado al citotrofoblasto se llama mesodermo somatopleurico extraembrionario. Ya el que está unido, el que está pegado al citotrofoblasto, se llama somatopleurico extraembrionario. Y el que me va a estar pegando, va a estar pegado al saco vitelino primitivo, a ese lo vamos a llamar mesodermo esplagmopleurico extraembrionario. Ya esos dos nombres recibe. Y ahora, entonces esa confluencia va a dar origen a esta nueva cavidad, ya que es la cavidad extraembrionaria o cavidad coriónica.
ya esto que están viendo acá. Entonces, ahora, algo que va a pasar respecto al endometrio acá es que se va a dar algo que se llama la reacción decidual, ¿ya? ¿Y qué es la reacción decidual? Es una reacción donde las células ya del endometrio se encuentran poliédricas, o sea que tienen más esquinas, ¿no? Y se van a estar llenando, van a estar llenas de glucógeno y lípidos, ¿ya? Y eso va a hacer de que el tejido de acá del endometrio se vuelva edematoso, ¿ya? Eso va a comenzar primeramente en la zona donde está el blastocito y luego se va a extender a todo el endometrio, ya eso se llama reacción decidual, 2, ¿ya? Eso en cuanto a este día. Y estos 2 días, 11 y 2. Ahora, por último, el día 13. ¿Qué es lo que pasa en el día 13? Ahora, ¿qué diferencia ustedes están viendo a grandes rasgos? ¿Quién me puede decir qué diferencia ve entre el día 11 y 12 y el día 13? ¿Qué diferencia logra ver? El punto de fijación. Punto de fijación, el pedículo de fijación. ¿Qué más están viendo? El quiste exospermático. La cavidad ¿Cómo? extraembrionaria. Ya. Entonces, ¿qué pasa en el día 13? Aquí están viendo de que la cicatriz, ese coágulo de fibrina que se formaba, ¿no? En este día ya va a desaparecer, ¿ya? Va a desaparecer. Y algo que pasa acá en cuanto al endometrio, algo muy importante que tienen que anotárselo, ¿ya? Es de que en este día 13 se caracteriza porque a veces, no siempre, ocurre un sangrado, ¿ya? Esto debido al aumento del flujo sanguíneo que hay en el blastocito, no en el citotrofoblasto, que están viendo que hasta el polo AB embrionario también ya está lleno de sangre, ¿no? Entonces, en este día 13 pasa de que a veces se da un sangrado, ya un sangrado. Y como ustedes saben, en el ciclo sexual femenino, ya normalmente son 28 días, ya en promedio son 28 días. Y ustedes saben que en el día 14, o sea, la mitad del ciclo, es lo que se da la ovulación. Ya y luego de la ovulación pasan otros 14 días y otra vez se repite el ciclo, o sea, la menstruación, que la menstruación es el inicio del ciclo menstrual, ¿ya? Entonces, como yo les digo, a veces se da sangrado y ese sangrado que se da en este día 13, que está coincidiendo, si se dan cuenta, cabalito, con la fecha en que debería volver la menstruación, o sea, de se diera la menstruación en el caso de que no haya fecundación, ¿ya? Puede hacer confundir con la regla, ya, o sea, la menstruación. Puede hacer confundir, pero no. Puede ser el blastocito implantándose. ¿Ya? Hay 2 veces en cuanto al primera y segunda semana, 2 veces en las que puede haber un sangrado, ¿ya? Una es cuando se está implantando el blastocito, ya, o sea, en el día 6, y otro es en este día 3, ya es porque, y en el día 3 es porque hay un aumento del flujo sanguíneo, ¿ya? Y por eso a veces puede producir el sangrado, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia de este sangrado con el sangrado que es normal de la menstruación? Es de que es un sangrado menos, o sea, menos sangrado, o sea, se baja muy poco, ¿ya? Y aparte que la sangre es más clara. ¿Por qué? Porque estaban viendo de que se daba la reacción decidual, ¿ya? Y en esa reacción decidual y juntamente con la fase secretora que tiene el endometrio, liberan más moco, ¿ya? Entonces esa sangre sale de color más claro y es mucho menos, ¿ya? Entonces esa diferencia hay. Entonces, ¿qué diferencia más estamos viendo en este día 13? También estamos viendo de que acá, a nivel en el polo embrionio, ¿ya? Están viendo esto de acá, ¿ya? Esto se llama vellosidades primarias, ¿ya? No es nada más y nada menos de que este mesodermo extraembrionario, ¿ya? Está protruyendo hacia el lado del endometrio. Y eso va a hacer de que el citotrofoblasto invada el sincitio trofoblasto. Entonces, si nosotros hacemos un corte a nivel de una vellosidad primaria, lo que vamos a ver es un núcleo de citotrofoblasto rodeado de sincitio trofoblasto.
Ya eso es una vellosidad primaria. Y luego van a estudiar ustedes que hay vellosidad secundaria y hay vellosidad terciaria. ¿Ya? Pero lo que quiero que se acuerden acá es que en el día 13 se dan las vellosidades primarias. ¿Ya? Entonces, ¿qué más sucede en este día? Acá, este saco vitelino positivo que tenía, ya va a empezar a proliferar, ya va a empezar a hacer más mitosis, va a haber más división celular, y eso lo que va a hacer es de que esto que ven acá se produzca, ya se llama el exo, ya que no es menos que un pedazo, un fragmento que se desprende de esta cabeza exoslómica, ya, y ese desprendimiento y la formación de exo va a dar origen al saco definitivo o vitelino secundario, también se llama. Esto que ven acá, este es el saco definitivo, ¿ya? Entonces, ¿qué más pasa en este día 13? Este día 13 también se forma algo que se llama la placa coriónica. ¿Ya que es la placa coriónica? Es el mesodermo extraembrionario juntamente con el citotrofoblasto. ¿Ya? Eso se llama placa coriónica. ¿Ya? El mesodermo extraembrionario con el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. ¿Ya? Y eso van a formar el corión de la placenta. Ya eso lo van a ver del tercer mes al nacimiento, van a estudiar bien el corión de la placenta. ¿Ya? Y también están viendo acá de que en el polo embrionario ya se va a formar esto que ven acá, formado por mesodermo extraembrionario, que esto se llama pedículo de fijación. Ya este es el futuro cordón umbilical, ya que va a estar conectando acá el epiblasto, ya o sea el embrión, con el citotrofoblasto y lo que va a ser la futura placenta. ¿Ya? Eso en cuanto al día 3. Un momento, ¿me esperan? Ya. Eso en cuanto al día 3. Ahora, si yo les pregunto, ¿en qué día se da la circulación uteroplacentaria? ¿Qué responden ustedes? 11 y 12. Sí, 12. En el día 11 y 12, ¿no? Y ahora, si yo les pregunto, ¿en qué día se da el periodo lacunar? ¿Qué me responden ustedes? 9. En el día 9, ¿no? Y si yo les pregunto, ¿en qué día se forma el saco vitelino primitivo? ¿Qué día se forma? 9. No. Claro, día 9, ya. Y si yo les pregunto, ¿en qué día se forman las vellosidades? Día 13. Día 13, ¿no? Y si yo les pregunto, ¿en qué día se puede dar un sangrado? ¿En qué día se produce a veces un sangrado? 13. 13. Día 13, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que le pueden hacer en cuanto a segunda semana. Ya esas son las preguntas más frecuentes que se hacen. Y ahora, otra pregunta que también se hace es ¿dónde se produce la gonadotrofina coriónica humana? ¿Dónde se produce? En sincitio Trofoblasto. En el sincitio trofoblasto, ¿no? No vayan a caer ustedes y poner citotrofoblasto. A los que están con el doctor Iriarte, ojito con eso. Ya, porque toca a trampa a veces. Ya, así que se produce en el sincitio trofoblasto. ¿Y para qué sirve la gonadotrofina coriónica humana? Fisiológicamente y clínicamente, ¿para qué funciona? ¿Para qué sirve? Se puede detectar el embarazo con... Eso es la aplicación clínica que tenemos, ¿no? Y ahora, ¿para qué sirve fisiológicamente la gonadotrofina coriónica humana? Es importante ahorita que me respondan eso porque ahorita vamos a ver embarazo ectópico y una patología que se da también. Y entonces, ¿para qué sirve? Recuerden el ciclo uterino y el ciclo ovárico. ¿Para qué sirve o cuál es el motivo de que se secrete la gonadotrofina coriónica humana? Para mantener vivo, evitar que se degenere el cuerpo lúteo, para que este cuerpo lúteo... Exactamente.
Exactamente, bien, bien, bien. Es esta gonadotrofina coriónica humana, ¿ya? Sirve para que el cuerpo lúteo, ustedes saben que el cuerpo lúteo es el remanente que quedaba del folículo maduro de Graf, que se pasaba por un proceso, ¿ya? Que se llenaba de lípido, ¿ya? Y lipocromo, que es lo que le da la pigmentación, ¿no? Se llenaba de lípido y se forma el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, ¿ya? Y ese cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, ¿qué es lo que secreta? ¿Ya? ¿Qué es lo que produce mayormente, ya mayormente, en mayor cantidad? ¿Qué es lo que produce ese cuerpo lúteo? Progesterona. Progesterona. ¿Y para qué me sirve la progesterona? ¿Cuál es la función de la progesterona? La fase progestativa, o sea, incrementa la gestación, si luego lo he fecundado. Claro. Entonces, la progesterona sirve para que el endometrio se mantenga en fase secretora, ya se mantenga en fase secretora. Lo que normalmente pasa si no hay fecundación, ustedes saben, se da la ovulación, se libera ya el ovocito secundario, ¿ya? Y ese remanente que quedaba del folículo maduro de Graf se convierte en cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, ¿ya? Y ese empezaba a secretar progesterona para la fase secretora del endometrio, ¿ya? Y si no se produce gonadotrofina coriónica humana, ese cuerpo lúteo va a degenerarse al cabo de 9 días, ya si no hay gonadotrofina coriónica humana, y por último va a darme el cuerpo albicans, ¿no? Y se repite el ciclo. Ya entonces, ¿qué es lo que me evita de que ese cuerpo lúteo no se degenere? Es la gonadotrofina coriónica humana. Ya eso quiero que sepan. ¿Para qué? Para que ese cuerpo lúteo me siga administrando, me siga secretando progesterona para que se pueda mantener el embarazo, ¿no ves? Entonces, sabiendo eso, vamos a ver algunas patologías que se pueden dar, ya algunas anomalías que se pueden dar en este proceso, ¿ya? Y algo que vamos a ver es algo que se llama embarazo ectópico, ¿ya? ¿Qué quiere decir embarazo ectópico o embarazo extrauterino? ¿Ya? ¿Dónde normalmente se tiene que implantar ese blastocito? ¿Dónde se tiene que implantar? En el útero. Fuera del útero. En la En la ámpula. luz del útero. En la ampolla. ¿Dónde? En la ámpula. En la tuba No, uterina. ¿dónde se tiene que implantar? Le estoy preguntando. ¿Dónde se Ah, implanta? En la región posterior o anterior del cuerpo del útero. Exactamente, bien. Ustedes tienen que saber que ese blastocito se tiene que implantar en la luz del útero, ¿ya? Normalmente, ¿ya? Se tiene que implantar acá, ¿ya? O sea, en el endometrio uterino. Normalmente, dice el más frecuente que se puede dar esta implantación es en el tercio superior de la pared posterior o anterior del útero, ¿ya? Ahí normalmente donde se debe dar la implantación, donde normalmente ocurre. Hay otras veces que también se implanta en el útero, pero en una región cerca al cuello uterino, ¿ya? Normalmente se implanta acá, pero hay veces que se implanta acá. ¿Esa qué región es? ¿Ya? La región ya que está más cerca, ya al cuello uterino. Ustedes saben que el útero luego da el cuello uterino y el cuello uterino ya da la vagina, ¿no? Hay veces que también este blastocito se implanta cerca del cuello uterino y eso va a dar origen a una patología que se llama placenta previa, ya que cuando se implanta acá el blastocito puede provocar hemorragia, ya porque ustedes saben de que de ese blastocito pronto va a crecer, él se va a convertir en embrión, luego en feto y va a crecer, ¿no? Entonces, si se implanta muy cerca al cuello uterino, eso se llama placenta previa y eso hay riesgo de hemorragia, ¿ya? Y de complicaciones en el parto, ya eso en cuanto a placenta previa se llama, ¿ya? Entonces, ahora, ese blastocito también se puede implantar en otras partes, que no es normal eso, ¿ya? Eso es patológico, ¿ya? ¿Dónde se puede implantar? Ya eso se llama embarazo ectópico, o sea, fuera del útero, por eso también se llama extrauterino, porque donde se tiene que implantar es en el endometrio uterino, ¿ya? O sea, en la luz del endometrio, ¿ya? Del útero, ¿ya? Y si no se implanta ahí, se llama embarazo ectópico, ya embarazo
Se nos fue el auxilio. Se le apagó la computadora. Ya estábamos terminando de todas formas. Y entonces les decía, normalmente el blastocito se tiene que implantar en la luz del útero, ya eso se tiene que dar así. Y si en caso de la implantación también se da en la luz del útero, pero se implanta muy cerca del cuello uterino, como están viendo acá, ya se da una patología que se llama placenta previa, ya que puede dar complicaciones al momento del parto o en el momento de la gestación, que se puede dar hemorragia y complicaciones en el parto, ¿ya? Pero hay otra cosa que pasa, de que se puede implantar fuera de la cavidad uterina, ya eso se llama embarazo ectópico, ¿ya? ¿Dónde son las zonas más frecuentes que se da el embarazo ectópico? Quiero que se acuerden de esto. Ustedes saben de que tiene partes las trompas de falopio, ¿no? Tiene el infundíbulo, tiene el istmo y tiene acá la zona intramural, ¿no? ¿Se acuerdan? Y la zona ampular, ¿no? Es el infundíbulo, la zona ampular, el istmo, ya o la ampolla también se llama, y la intramural. 4 partes tiene, ¿no? Entonces, ustedes saben de que cuando se produce la ovulación, ese ovocito secundario espera 24 horas normalmente en la zona ampular, en la ampolla de la trompa de falopio, ¿ya? Y espera 24 horas, ¿ya? Y si en 24 horas no aparece o no hay ningún espermatozoide que lo fecunde, ese ovocito secundario se va a degradar, ¿ya? Y ahí es donde se da la fecundación, ¿ya? Y ustedes saben, se produce la fecundación, se da el cigoto, se produce el cigoto, y luego se empieza a migrar, no empieza a migrar hasta que llega el día 6 y se implanta en la luz uterina, ¿ya? Pero hay veces de que esa migración no se da, ¿ya? Y ese blastocito se termina implantando en la misma trompa uterina, en la región ampular, acá, ¿ya? Entonces, si se implanta ahí, a eso se le va a llamar embarazo ectópico. Ya quiero que anoten eso, donde la región más frecuente de embarazo ectópico, respuesta, región ampular de la trompa uterina, ¿ya? Ahora, ¿dónde más también se puede dar embarazo ectópico? Ya aquí también se puede dar, miren, acá en la zona intramural, ¿ya? Se puede dar en el mismo ovario, se puede dar también. ¿Dónde más se puede dar? Se puede dar a nivel... Pero si pongo fuera del útero, igual ya es correcto, ¿no? Sí, si pone que es un embarazo ectópico. Sí. ¿O qué? El que es un embarazo ectópico es una implantación anómala del blastocito que se da fuera de la cavidad uterina. Eso es embarazo ectópico, ¿ya? ¿En qué otras partes también se da la implantación? ¿Ya? También se da en la cavidad rectouterina o bolsa de Douglas, están viendo acá, ¿ya? Que es anteriormente al recto y posteriormente al útero, ¿ya? Esto se llama bolsa de Douglas, ¿ya? Ahí también es frecuente que se dé el embarazo ectópico, ¿ya? Donde también se puede dar en los aumentos, ya hay aumento mayor, aumento menor, en el aumento mayor se puede dar también la implantación, ¿ya? Y en otras partes también. Entonces quiero que se acuerden de que el 80% de los embarazos ectópicos ya se da en la región ampular. O sea, un 95% de los embarazos ectópicos, mejor dicho, 95% se da en la región ampular, aquí. ¿Ya? Y de ese 95%, ya el 80% es en la región ampular, acá. O sea, no es que el 95% se da en todo esto, ¿no? Y el 80% aquí, en la región ampular. Ahora, eso en cuanto a embarazo ectópico. Y ahora hay aquí algo interesante de que ustedes han visto de que la masa celular interna daba el embrioblasto y la masa celular externa daba el trofoblasto. Y ustedes saben de que el embrioblasto es el futuro
embrión. ¿Ya? Y el trofoblasto es la futura placenta. Y ustedes ya saben de que el del trofoblasto nace el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Y trofoblasto es la gonadotrófica coriónica humana. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se mantenga ese cuerpo lúteo. ¿Ya? Ahora, hay algo aquí, ¿ya? Una patología que se le llama mola hidatidiforme, ¿ya? Que no es nada más y nada menos que un blastocito anómalo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con este blastocito? En vez de tener este blastocito embrioblasto, ¿ya? En vez de tener embrioblasto, o sea, usted sabe que el embrioblasto es el que va a dar el epiblasto y el hipoblasto, ¿no? En vez de tener esto, tiene poco de este tejido o nulo tejido del embrioblasto. Y lo que tiene normalmente es el trofoblasto. O sea, solamente va a tener cito y sincidio trofoblasto. Y puede que no tenga nada o tenga muy poco embrioblasto, o sea, epiblasto y hipoblasto. ¿Eso qué quiere decir? De que el embarazo, que se va a dar con una mola hidatidiforme, va a avanzar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que le interesa al cuerpo lúteo no es solamente es la gonadotrofina coriónica humana para que se mantenga. Ya si le estoy diciendo yo de que solamente va a haber tejido de trofoblasto, entonces quiere decir que no se va a alterar ese suministro de gonadotrofina coriónica humana. ¿Ya? Entonces se va a dar el embarazo normal. ¿Pero qué? No va a nacer ningún niño. Ya no va a nacer ningún bebé. Entonces, si a una persona con un embarazo con una mola hidatidiforme se le hace una prueba de embarazo, esa prueba va a dar positiva, ya porque ustedes saben que lo que busca en una prueba de orina o una prueba de sangre es esta hormona, la gonadotrofina coriónica humana. Se la busca porque sabemos de que lo único que puede producir esta hormona es un embrión, o sea, un sincidio trofoblasto. No me lo va a producir ni mi tiroides, no me lo va a producir ni mis glándulas suprarrenales, ni mi hipófisis, nada. Lo va a producir el sincidio trofoblasto. Por eso es que se busca esta hormona para determinar si una persona está embarazada o no. ¿Ya? Y como ustedes saben, en medicina nunca 2 más 2 son 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando se da un embarazo por mola hidatidiforme, este test de embarazo va a salir positivo, pero no va a nacer ningún bebé. ¿Ya? Entonces, esa es la mola hidatidiforme. Y ahora yo les dije por qué se llamaba semana de los pares, la segunda semana. Ya es porque si se dieron cuenta, pasan estas cosas, ¿no? El trofoblasto se diferencia en citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. El embrioblasto se diferencia en epiblasto e hipoblasto, que este es el disco germinativo bilaminar, ¿no? El mesodermo extraembrionario también se divide en 2 capas, ¿no? La somatopléurica extraembrionaria y la esplagmopléurica extraembrionaria, ¿no? Y se forman 2 cavidades, ¿no? La cavidad amniótica y la cavidad del saco vitelino. Y ahí también se forma otra, no sé por qué no lo ponen acá, que es la cavidad coriónica. Ya son tres cavidades que se forman, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué me puede decir la respuesta de este caso clínico? Una mujer que piensa que está embarazada refiere edema y hemorragia transvaginal. Los estudios revelan concentraciones altas de gonadotrofina coriónica humana en el plasma y tejido placentario, mas no se identifica algún embrión. ¿Cómo explicaría usted esta situación? ¿Quién me puede decir la respuesta? Mola hidatidiforme. Mola hidatidiforme es la respuesta. ¿Ya? Entonces quiero que se acuerden de eso. Entonces eso sería todo en cuanto a mi disertación. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan en cuanto a lo que vimos? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Entonces, en la mola hidatidiforme no habría tejido del embrioblasto, ¿verdad? Se dice que hay o poco tejido del embrioblasto o nulo, o sea que no hay nada de tejido del embrioblasto. Y si hay, va a ser muy poco, o sea, y si hay poco, no se va a dar ningún bebé, no va a salir nada de ahí, ¿no? Porque ustedes saben, masa interna da embrioblasto da hipoblasto, epiblasto.
que el hipoblasto y epiblasto. En el caso del epiblasto va a dar las 3 capas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Y ustedes saben de que esas 3 capas que van a ver después en la tercera semana se va a dar origen a todos los tejidos que van a conformar al ser humano. Ya, y ahora si yo sé que no voy a tener embrioblastos, no va a haber nada de estas cosas. Ya no va a haber el nuevo ser, ¿no? Pero si hay trofoblasto, que el trofoblasto era masa celular externa, luego trofoblasto, y luego trofoblasto daba sin sitio trofoblasto, y sitio de eso va a dar la placenta. Ya luego de eso se va a dar la placa coriónica y luego se va a formar la placenta. Ya eso lo vamos a ver del tercer mes al nacimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en esa patología? De que no va a haber embrioblasto, o va a haber poco o nulo embrioblasto, pero va a haber trofoblasto. Y lo que le interesa a mi cuerpo lúteo es de que haya gonadotrofina coriónica humana, no le interesa otra cosa. Entonces se va a seguir ese embarazo, va a proseguir ese embarazo, pero le hacen la ecografía a la mujer, le hacen la ecografía y no va a encontrar embrión, porque no hay embrioblasto de cual origina un embrión, ¿no? ¿Alguna duda? Que aquí se forma la cavidad amniótica, ¿ya? Eso pregunta, ¿qué pregunta del día 9? ¿Qué es el periodo lagunar o lacunar? ¿No? O que también se forma la membrana exocelómica de Heuser. ¿Qué preguntan del día 11 y 12? Pregunta de examen, preguntaza de examen es que aquí se da la situación útero-placentaria, ¿ya? Y del día 13, ¿qué pueden preguntar acá? De que en este día pueda haber sangrado, ¿ya? Pues se puede dar un sangrado que se puede confundir con la menstruación, ¿ya? Y eso puede dificultar la fecha probable de parto. Ya eso le va a enseñar el auxiliar Ordóñez. Del tercer mes al nacimiento le va a enseñar cómo sacar la fecha probable de parto, ¿no? Si no hay ninguna duda,